Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un privilegio el poder estar en esta noche compartiendo con ustedes acerca de una enseñanza de la palabra de Dios relacionada con el amor a nosotros mismos. La palabra de Dios en Mateo 22, 37 al 40 nos enseña que de dos mandamientos depende la ley y los profetas. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es decir, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este segundo mandamiento tiene dos partes: amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. También en Marcos capítulo 12, versículos del 12 al 31, nos dice que no hay otro mandamiento mayor que estos dos. O sea, si unimos lo que nos dice Mateo 22 y Marcos 12, 31, que toda la ley depende de estos dos mandamientos y que no hay otro mandamiento mayor que estos, quiere decir que si nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos, simple y sencillamente estamos cumpliendo con todos los mandamientos de Dios. Ahora, el mandamiento del amor a nosotros mismos normalmente no es muy enseñado en la iglesia, porque generalmente se piensa que el amor a nosotros mismos es bajo el concepto del mundo. Es decir, un amor egocéntrico, un amor egoísta, un amor centrado en nosotros. Pero el mandamiento bíblico de amarnos a nosotros mismos está dentro del contexto de la palabra de Dios, y por lo tanto necesitamos hacer lo que Romanos 12:2 nos instruye, que es que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y una de las cosas por las cuales que manifiestan que nos amamos a nosotros mismos es guardar nuestro corazón. La palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amarnos a nosotros mismos entonces implica guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, no está surgiendo vida de ahí, está surgiendo muerte. Y en el contexto de Proverbios 4:23 encontramos a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice que nos amemos a nosotros mismos. En Proverbios 4:20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y en Proverbios 4:24 al 27, que va después del texto de guardar nuestro corazón, dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso quiere decir que guardar nuestro corazón es cuidar lo que vemos, es cuidar también lo que hablamos, es cuidar a dónde vamos, con quiénes estamos. Y la palabra nos lo enseña en varios otros textos. Por ejemplo, cuidar lo que vemos. En el Salmo 101, versículos del 3 y el 6 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios con esto? Que pongamos nuestra mirada en las cosas buenas, en los personajes buenos, pero buenos conforme a la palabra de Dios. Personajes que en sus acciones nos edifiquen, nos consuelen, nos exhorten, nos animen,
que nos conduzcan al Señor. Hoy vemos demasiados ejemplos en los medios de comunicación, pero malos ejemplos. Ejemplo de gente violenta, ejemplo de gente que está involucrada en cuestiones sexuales, en cuestiones de delincuencia, promoviendo agendas anticristianas, y todos esos son figuras públicas. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde ponemos nuestros ojos, porque donde ponemos nuestros ojos eso vamos a seguir. Pero igualmente no solo se trata de seguir personas, las personas aprendemos por el ejemplo más que por lo que nos dicen. Entonces siempre estamos buscando modelos o gente que nos sirva de un modelo para nosotros replicar esa conducta. Pero cuidar nuestros ojos también implica cuidar lo que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, y lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el cine, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también, los ojos son una ventana para el alma, y lo que los ojos ven, eso va a influir en nuestra alma. De esa cuenta, por ejemplo, está tan difundido lo que es la pornografía, lo que es la violencia, las drogas, la rebelión, el sexo, las cosas de terror en los medios de comunicación, porque ese es el ejemplo que el mundo, de lo que el mundo está haciendo y lo que el mundo quisiera que nosotros siguiéramos. Pero la palabra de Dios nos enseña que esas cosas son desagradables a los ojos de Dios y que por lo tanto no las deberíamos estar siguiendo. Entonces tengo que cuidar lo que veo, porque al final voy a terminar haciendo lo que veo. Por eso la palabra de Dios, en la palabra de Dios Jesús nos dijo: síganme a mí, véanme a mí y síganme a mí, porque ejemplo les he dado. La otra cosa que tenemos que cuidar, que es otra ventana del corazón, es lo que oímos. Y necesitamos oír cosas que nos edifiquen, cosas que nos levanten, cosas que nos llenen de fe, en lugar de cosas que nos llenen de duda. Generalmente las noticias al estilo del mundo nos van a generar conflictos, nos van a generar frustración, temor, ansiedad, angustia, cualquier tipo de estrés. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, principalmente hoy que existen tantas redes sociales y la gente está tan habituada a las redes sociales. Debemos tener cuidado con qué es lo que vamos a oír o a leer, y ser selectivos. Yo no digo que no use las redes sociales son buenas. El problema de las redes sociales es el uso que le está dando la mayoría de la gente. Entonces yo tengo que ser cuidadoso con el uso de las redes sociales. Primero que nada, tratar de no mantenerme tanto tiempo ahí, y segundo, porque al final, aunque sea selectivo, me voy a topar con noticias que no son agradables, con noticias que no son buenas. Entonces necesito cuidar lo que ven mis ojos y necesito cuidar lo que estoy oyendo. Así que, y nos lo dice la palabra claramente, nos lo instruye la palabra al respecto de eso claramente. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 5, también la palabra de Dios dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces necesitamos escuchar lo que nos trae a nosotros sabiduría, entendimiento, inteligencia para las cosas que vemos. En tercer lugar, cuidar nuestro corazón es cuidar lo que hablamos. En Mateo capítulo 15, ¿por qué lo que hablamos? Porque lo que hablamos se guarda en nuestro corazón, se guarda en nuestra cabeza, y nuestra cabeza lo transmite al corazón. Tenemos en nuestra mente está compuesta de dos sectores, digámoslo así. Uno es el sector consciente y otro es el inconsciente, y todo lo que oímos de alguna manera entra en nuestra mente, ya sea a la parte consciente o a la parte inconsciente, y es peligroso que entre a la parte inconsciente porque no nos damos cuenta de que estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Entonces tenemos que cuidar lo que hablamos, nuestras palabras, además de cuidarlas también por otra cosa. Porque nuestras palabras tienen poder creativo. Proverbios 18 del 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre, o sea, sus palabras, se llenará su vientre, su ser interior
se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, lo que hablamos nos puede contaminar o nos puede bendecir. Necesitamos definir qué es lo que vamos a hablar. Y la palabra en Romanos 10, en Efesios capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. ¿Y qué es lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo digno de alabanza? La palabra de Dios. Así que, y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere vivir en fe, si usted quiere vivir en confianza, si usted quiere vivir con su vida puesta en el Señor, con gozo, paz, benignidad, bondad, amor, paciencia, etcétera, necesitamos entonces hablar la palabra de Dios, no hablar las palabras del mundo, que son las que traen temor, ansiedad, angustia, frustración, etcétera. Mateo 15, versículos del 17 al 20 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, las palabras. Y esto contamina al hombre. Nuestras palabras se corresponden a nuestro corazón, y es de nuestro corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo que es pecado comienza con un mal pensamiento, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, enseñaba Jesús. Finalmente, otra forma de guardar nuestro corazón es lo que pensamos. Lo que pensamos se convierte, es equivalente a lo que oímos externamente. Lo que pensamos es nuestro oír interno. Entonces tenemos también que cuidar lo que pensamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Proverbios nos dice que hay caminos que parecen al hombre derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay pensamientos que a nosotros nos parecen buenos, pero al final es camino de muerte. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, que fue lo que vimos hace un momento, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y por qué es importante lo que pensamos? Porque lo que pensamos se convierte en nuestros actos. Lo que pensamos en lo profundo de nuestro corazón se va a convertir en nuestros actos. Entonces, si queremos tener buenas obras, si queremos hacer lo correcto delante de Dios, necesitamos cuidar nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En resumen, amarnos a nosotros mismos es cuidar nuestro corazón. Y en esta primera parte, en esta primera cápsula, porque vamos a tener otra acerca de cuidar nuestro corazón, hemos visto que cuidar nuestro corazón o guardar nuestro corazón es guardar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos y lo que pensamos, porque esas son las ventanas de nuestro corazón. Las ventanas de nuestro corazón son los oídos, los ojos, la boca. Fundamentalmente son las tres ventanas especiales. Nuestro oído tiene que ver con lo que oímos, nuestra boca con lo que hablamos, nuestros ojos con lo que vemos y nuestro pensamiento con lo que hablamos interiormente. Entonces, esas cuatro son las ventanas al corazón que nosotros necesitamos cuidar para como una manifestación de que nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos, vamos a dejar que entre a nuestro corazón cualquier tipo de pensamiento, de idea, de pensamiento, de lo que sea, de palabras que oímos, y entonces eso nos va a traer problemas, va a evitar que vivamos una vida abundante, una vida plena, una vida de bienestar en el Señor, que es lo que el Señor quiere. Y un ejemplo de todo esto, de cuidarnos lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos, es, por ejemplo, cuando alguien nos dice: es que fulanito de tal está, y nos comienza a hablar mal de esa persona.
nosotros probablemente teníamos un buen concepto de esa persona, pero cuando esta segunda viene a hablarnos mal de la primera, oímos lo que no debíamos haber oído y entonces comenzamos a pensar en nuestro corazón y esos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, comenzamos a pensar todo lo que nos dijeron, eso comienza a afectar nuestro corazón, nuestras emociones respecto a la persona de la que nos hablaron y eso va a afectar nuestros actos porque la próxima vez que nos acerquemos a ella lo vamos a pensar dos veces o la vamos a tratar a distancia, va a cambiar nuestro trato. De esa forma es como nuestro corazón se contamina. Por lo tanto, necesitamos cuidar lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos y lo que hablamos para mantenernos sanos en nuestro corazón y que nuestro corazón emane vida, para que vivamos la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que descansen y nos encontramos por este mismo medio mañana a mediodía. Y les quisiera pedir un favor. Si esta palabra ha sido de bendición para sus vidas, les ha edificado, les ha exhortado, les ha consolado, les rogaría que si lo pueden compartir en sus redes sociales con sus contactos de tal manera que bendigamos también la vida de otras personas. Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga, que descansen y que el día de mañana amanezcan con sus fuerzas recuperadas, dispuestos a guardar sus corazones para que de nuestros corazones emane la vida de Dios. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos.